Así me falta por revisar lo que es el foro, que hablemos de derecho. Soy del grupo A. Es que andaba así toda así apurada. A ver, déjame lo apunto aquí. ¿De qué aula es, perdón? Es del grupo A. Que no sé qué, que esto lo sé. Celedic. Dije, no, a mí también, le digo, creo lo que yo me puedo enojar, le digo. Micrófono por ahí prendido, si los quieren apagar, es como una televisión. O sea, yo me puedo enojar un momento, pero para que vayas conociendo, le digo. Yo me puedo enojar un momento, le digo, pero yo no tengo. Muy bien, Itzel, yo lo reviso, con mucho gusto, un ratito más. A ver qué está pasando. Gracias, maestro. Yo sí no. Yolanda Magdalena tiene el micrófono prendido y él se escucha. Profe, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Ezequiel Pereira del grupo B y también tengo el mismo detalle, me sale en 1.000. Extraño. Lo que es la actividad pasada. Ok. Voy a revisar eso también. Muy bien. ¿De qué aula? Gracias. Del B. Okay. Perdón, del B. Alba Rodríguez, ¿quiere decir algo? Alba Rodríguez. Sí, buenas noches, maestro. Buenas noches. Lo que pasa es que yo le había comentado que a mí el foro me aparece no enviado. Me comentó usted que lo iba a habilitar, pero no me aparece aún. Ok, tal vez ya, es que sí lo habilité 2 días más, en su momento, a lo mejor no alcanzó, no sé qué pasaría, pero bueno, no pasa nada, lo voy a habilitar, yo creo, un día más, para que el que faltó haga un comentario ahí, y lo pueda yo calificar, ¿sí? Y voy a calificar, si alguien faltó, pues lo califico también, me voy a abocar a eso. Muchas gracias. Al contrario. Oscar Nava tiene su micrófono prendido. Vamos a comenzar, porque no se nos va a ir el tiempo. Les voy a compartir la presentación. A ver, me sigue llegando gente. Muy bien, como les decía, vamos a ver el tema de la copropiedad. Perdón, es que me quedé pensando con ese tema de los foros y el uno y que sale unos y todo. No se mortifiquen, lo voy a revisar. No crean que se me olvida, lo estamos revisando. Lo que pasa es que lo reviso y me dicen ya quedó. Y yo en mi pantalla lo veo que ya quedó. Pero ustedes me siguen diciendo que sigue saliendo así con error. Entonces pues tengo que volverlo a revisar. Y en eso estoy hasta que ya no haya ningún tema. Ustedes no se mortifiquen. Su calificación se les va a respetar. Lo que falte ¿cómo se dice? Revisar, también. Todo se va a revisar. Para que al momento que terminen su examen parcial ya tengan sus calificaciones completas y que puedan ver qué es lo que están sacando. Muy bien, vamos a comenzar. El tema es la copropiedad. Dice, es importante considerar que la copropiedad no consiste en que la propiedad se fraccione como tal, o sea, una propiedad que físicamente no se fraccione y que se haga como un pastel y que lo pueda repartir así. De modo que cada una de las partes que la constituye tenga su propio propietario. Ocurre en realidad que la cosa es única e indivisible y lo que se encuentra fraccionado es el derecho que tengo yo sobre esa propiedad, en tantas partes como propietarios existan. ¿Dónde se ve mucho esto? Cuando hay un juicio sucesorio, una herencia, perdón, es que siguen llegando gente. ¿Cuándo se ve esto? Cuando hay una herencia, cuando somos llamados a heredar, ¿sí? Resulta que varios hermanos son ahora herederos de una propiedad, ¿sí? De una sola propiedad. Entonces,
cuando varias personas son dueños de una sola propiedad, se les dice que son copropietarios, ¿sí? Y como dice aquí el concepto, no se divide la propiedad físicamente, ¿va? No, yo me llevo la recámara, tú la sala, yo el recibidor, etcétera. No, ¿sí? Lo que se fracciona es el derecho que tienen sobre esa propiedad, ¿sí? También se les llama las partes alícuotas, ¿sí? A ver, perdónenme, es que sabes que hay un micrófono abierto y se escucha mucho ruido y me desconcentra. Creo que por favor ahí, cuando quieran hablar con mucho gusto, ya saben que conmigo no hay problema, pero sí traten de apagar sus micrófonos. Yo no sé si ustedes lo escuchan, pero yo escucho así mucho ruido. Entonces, Es la señorita Tinajero, profe. a ver. Maritoña, ya lo apagó, ok, de acuerdo. Muy bien, ¿ya estamos bien? Muy bien. Suele pasar, no pasa nada. Dice, el derecho de propiedad fue adquiriendo distintas modalidades. Perdóneme, ya me estoy adelantando. Les decía que en el derecho sucesorio te dicen que son partes alícuotas, ¿sí? Mi parte alícuota, ¿cuál es tu parte alícuota de esa propiedad? El 50%, el 30%, el 20%, el 10%, ¿sí? Si es una propiedad en donde derivado de un juicio testamentario quedaron dueños 4 personas de una sola propiedad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la parte alícuota de cada uno de ellos? Pues el 25% de esa propiedad. Si son 4 sobre una propiedad, pues el 25%. Y así dependiendo, ¿no? Y ya ellos, sí, ellos 4 ya son copropietarios de un mismo inmueble. En el derecho de propiedad fue adquiriendo distintas modalidades y formas durante muchos años. Una de ellas fue la copropiedad, no solo en su aspecto legislativo, sino en diversas manifestaciones desde su origen romano hasta las épocas modernas, como la propiedad en condominio y el derecho real de tiempo compartido. Otras variables de copropiedad, la propiedad en condominio y el tiempo compartido. ¿Saben cuál es el tiempo compartido, no? Lo que a veces uno compra como una especie pues sí, de tiempo. Estás comprando un tiempo a futuro para poder usar un determinado bien. Pues puede ser una casa, puede ser un hotel, puede ser un cuarto de hotel, puede ser una villa, puede ser una serie de cosas, ¿no? Por un tiempo determinado, por 10 años, por ejemplo, ¿sí? Generalmente es lo que se maneja. Y la propiedad en condominio, pues toda la gente que vive en departamentos, por ejemplo, ¿sí? Viven bajo un régimen de condominio, ¿sí? En donde cada uno es propietario de un inmueble, pero hay una parte, ¿sí? Las áreas comunes, en donde todos son copropietarios de esas áreas comunes, ¿sí? Y por eso se determina una cuota y todo eso para el mantenimiento de esas áreas comunes, ¿sí? Y ahora eso se ve pues muchísimo, ¿no? Todas las colonias que son privadas, que nacen como fraccionamientos privados, realmente viven en una propiedad en condominio, bajo ese régimen de condominio, ¿sí? Ustedes verán hoy en día muchas colonias cerradas, donde hay caseta y plumas o portones, etcétera. No todas son privadas, no todas nacieron bajo este régimen de condominio. Están las colonias privadas que nacen forzosamente bajo el régimen de condominio y están las colonias de acceso controlado, ¿sí? Que es muy diferente, ¿sí? Las calles siguen siendo responsabilidad del municipio, las luminarias siguen siendo responsabilidad del municipio, los parques siguen siendo responsabilidad del municipio en las colonias de acceso controlado. En las colonias privadas, no, las que realmente nacieron bajo ese régimen,
los propietarios se hacen cargo de toda su infraestructura vial, etcétera, etcétera, etcétera. Cumplieron en principio con la regulación que pone el municipio o el estado en cuanto al ancho de las calles, en cuanto a la separación de entre un poste y otro poste, porque esa es una norma, se tiene que respetar esa norma y esa norma la pone el estado o el municipio, la Secretaría de Desarrollo Urbano propiamente. Entonces todo eso tiene que respetar. Una vez respetado, se aprueba el municipio y lo entrega la colonia a la asociación que se crea de esa gente que vive en propiedad en condominio, ¿sí? Y ya se hacen cargo siempre, ¿sí? Los mismos vecinos a través de una asociación. Y las colonias que están con casetas que ustedes ven por ahí son de acceso controlado, ¿sí? Entonces, pero las calles siguen siendo del municipio, como les decía, la iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Y también los vecinos se pueden juntar y es válido y es legal hacer una asociación civil y bueno, estas colonias coadyuvan mucho con los municipios, pues para que el municipio voltee a verlos y les ayude con la jardinería, con juegos, etcétera, etcétera, ¿no? A final de cuentas es obligación del municipio también. Entonces, son estas diferentes variables que tiene la copropiedad, pues que ya han estado en el tiempo, pero han ido tomando mucha fuerza últimamente. A ver, creo que alguien quiere decir algo por ahí. Itzel Cepeda, ¿quiere decir algo? Maestro, dígame. Donde yo vivo, así ya tenemos 10 años que a la colonia pues, no se le ha dado a municipio y municipio nos dice que la construcción, por más reportes que pongamos, no se quieren hacer cargo y todo eso. Sí, porque seguramente. Por eso no nos dan. Sí, porque seguramente. No nos dan. Perdón. Discúlpeme. No, perdón, pero adelante. No nos dan servicio ni siquiera pues a que nos pongan camiones y todo eso. Hemos estado batallando y sí, pues siempre digo, ponemos reportes y lo que pasa es que hay una situación cuando el fraccionamiento se crea y es de acceso controlado, una vez que el fraccionamiento cumple con todos los requisitos que le pone el municipio va, revisa, cumpliste con las luminarias, con el pavimento, con la regulación del pavimento, con con el tendido eléctrico, con el drenaje. Una vez que cumpliste con todo eso, entonces ya el fraccionamiento le puede entregar al municipio la colonia. Entonces es cuando el municipio ya puede hacerse cargo de lo que usted dice, que le ponga camiones, que le ponga las estaciones esas para donde se para el camión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa es la diferencia. El fraccionamiento se está tardando en algunos aspectos tal vez para que el municipio ya pueda entregarse. Muy bien, continuamos. Gracias. De nada. Dice, en el derecho romano era poco común la copropiedad. ¿Sí? En el derecho romano el que más propiedades tenía, pues era la gente más importante y era muy importante, pues ahora sí que ser importante. Entonces, entre más propiedades tenías, pues eras más respetado, por decirlo así. Pero ¿qué pasa? A la hora que se empieza a morir la gente, porque también aquí con los romanos nace el derecho sucesorio, el derecho de heredar, entonces se empieza a generar un problema, porque si yo tengo una propiedad, yo soy romano, imagínense a mí romano con unos laureles aquí, y yo tengo muchas propiedades, pero también tengo muchos hijos, y se las quiero heredar a mis hijos, pero yo tengo 20 hijos, pero tengo 3 propiedades. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hago? Y se empieza a analizar esa problemática y terminamos en lo que hoy es un tema de herencia, ¿no? Un tema de herencia en donde la ley te permite que varios puedan heredar una sola cosa. Y desde ahí empiezan a hacer esa parte de la copropiedad desde los romanos, ¿sí?
Dice, no es dable la existencia más de una propiedad ejercida sobre la misma. Entonces, ese era un dicho que se tenía. Entonces, pero esto fue cambiando. Como todo está cambiando ahorita, las cosas se tienen que ir evolucionando y se tienen que ir adecuando a las situaciones que se están presentando en la actualidad. ¿Sí? Según lo anterior, la propiedad es exclusiva, pues una cosa no puede pertenecer a varias personas. No obstante, es admisible la comunidad de propiedad por cuotas ideales, esto es, sin atribución de partes físicas, que es lo que decíamos. O sea, en el derecho romano todavía estaba muy fuerte ese tema de no más de una persona puede ser dueña de una propiedad. Puede ser dueña de una cuota o de una parte de la propiedad, pero no puedes decir es dueño de la recámara o es dueño de la alberca o es dueño, no, es una parte, es una cuota, lo que hoy le llamamos partes alícuotas, ¿sí? Entonces, era de un porcentaje de la propiedad, eran dueños de un porcentaje de la sociedad. De ahí empezó a nacer esa parte, hasta lo que hoy conocemos. Principios de la copropiedad. De acuerdo con lo expuesto, se pueden enumerar los siguientes principios. Cada uno de los propietarios goza de los derechos inherentes a la propiedad. A ver, otra vez, cada uno de los propietarios goza de los derechos inherentes a la propiedad respecto a su parte alícuota, que es lo que les mencionaba ahorita, ideal, los cuales son compatibles con la naturaleza puramente intelectual de ésta y puede ejercerlos sin el consentimiento de los demás propietarios. Las partes ideales de los copropietarios, al no constituir cuerpos ciertos, no pueden, sin el consentimiento de los condóminos, ejercer actos materiales que impliquen el ejercicio actual e inmediato del derecho de propiedad. ¿Sí? Básicamente lo que está diciendo este punto, al no estar definido en la ley, ¿sí?, qué parte te corresponde, qué parte física, vamos a pensar en un inmueble. La ley no define qué parte física es la tuya, la de Juan, la de Pedro y la de Luis. No dices el patio es tuyo, la recámara es tuya y tú la cocina. La ley no lo dice así. La ley dice que, acuérdense, que tienes derecho a una tercera parte, si son 3 personas, ¿sí?, de esa propiedad. Entonces, si tú quieres hacer algo diferente con tu tercera parte, tendrán que estar de acuerdo los demás copropietarios, ¿sí? Ese es un tema que yo sé que ahorita pueden surgir muchas dudas. Todos los copropietarios están autorizados a gozar de la cosa conforme a su destino, sin impedir a los demás copropietarios tengan el uso de su derecho. Otra vez, yo puedo usar mi parte que me corresponde de acuerdo al destino. Si es una casa de habitación, no voy a poner ahí un restaurante, por ejemplo. Que todos van a decir, oye, espérame, pues es una casa, ¿por qué pones un restaurante en esta parte? Que físicamente a lo mejor ya nos pusimos de acuerdo cuál es la que puedes usar tú, cuál es la que puedes usar tú y cuál es la que puedo usar yo. Tal es físicamente, ¿sí? Entonces, pues no le puedes dar un uso distinto. Oye, es una casa particular y voy a poner un criadero de marranos aquí. Pues no lo puedes hacer, ¿verdad? Tiene que ser de acuerdo a su destino para lo cual fue creado. Y siempre también, mientras no afectes a los demás copropietarios, todo va a estar en orden. Los actos de administración de la cosa, con excepción del arrendamiento, se llevarán a cabo por parte de la mayoría y comprenden todos los actos de conservación y uso de la cosa sin alterar su forma, sustancia o destino. Todos tienen, a la hora de administrar las propiedades, ¿sí?, tus inmuebles, todos deben de cooperar para su conservación y uso de la cosa sin alterar su forma. Todos deben estar de acuerdo y todos deben de como ir para el mismo lado, ¿sí?, para no alterar su forma ni su destino, ¿sí?
cada propietario podrá demandar en todo tiempo la división de la cosa común y no podrá ser sometido en función de su naturaleza y su destino a una situación forzosa de indivisión. Yo sé que hay gente que quiere entrar ahorita. Hay un caso, un asunto que en cierta manera me tocó verlo, en donde, bien complejo, pero bueno, ahí estamos tratando de arreglarlo. Una persona hereda una casa a dos de sus hijos, ¿sí? La casa del country va a ser vamos a decir, de Pancho y de Luis. Acuérdense los nombres, de Pancho y de Luis. Los dos, Pancho y Luis, están casados, ¿sí? Pero la familia de Pancho vive en Estados Unidos y él también vive en Estados Unidos y viene esporádicamente, ¿sí? Y la familia de Luis vive aquí en Monterrey en otra casa, ¿sí? La familia de Luis pues se separan, ¿no? Se separan, la esposa se va a Estados Unidos, él se queda aquí, vende su casa y se va a vivir a esa casa que le heredaron, ¿sí? Se va a vivir ahí y él está viviendo ahí. Pues con el consentimiento de su hermano también, de que pues, usa toda la casa, yo no voy, yo vivo acá en Estados Unidos con mi familia, tú úsala, no pasa nada. Resulta que esta persona que estaba ya en esa casa que heredó, junto con su hermano, le dice a la esposa, vente, ya estoy aquí en esta casa. Entonces se regresa la esposa de Estados Unidos y toman la casa y viven en ella, en toda la casa, ¿no? Normal, ¿sí? Pero al momento que ellos, como es una casa grande, ellos esa casa tenía varios cuartos que ya no se usaban, es grande, es una casa muy grande. Ellos los empiezan a rentar esos cuartos. Ese matrimonio, ese de Luis, empiezan a usar esos cuartos para rentarlos. Y a la persona que está en Estados Unidos, ya no me acuerdo cómo se llamaba, Pancho, dijo, oye, no, pues ya me estás haciendo ya negocio de ahí, y pues esa casa también es mía, en un 50% esa casa es mía, ¿sí? Entonces, lo que él decía, dice, a mí me da miedo que si me pasa algo, pues ellos van a estar en esa casa todo el tiempo y le van a sacar provecho y todo, ¿ah? Y a la hora que yo quiera volver a heredar esa casa a mis hijos, pues ya no se va a poder porque ellos la van a estar ocupando. Entonces, lo que hicimos es no llegamos a un juicio, llegamos a un acuerdo muy tedioso, en donde trabajamos en una división física de la casa, una división física. Legalmente los dos son propietarios en un 50%, pero ya hay una división física de la casa, ¿sí? La persona de Estados Unidos previendo, pues no se vayan a ocupar aquí toda la casa y a la hora que yo quiera hacer algo ya no se va a poder, ¿va? Entonces, eso se hizo, se dividió la casa, no está exactamente, si la ves físicamente, el 50%, pero se buscó que fueran funcionales las dos mitades. Entonces, en eso se está ahorita, en esa etapa, ya se avanzó mucho, pero fue muy, muy tedioso. Pero hay un juicio para ejercer que se llama de cómoda división, en donde el juez, buscando que las dos partes se vean beneficiadas o que las dos partes se vean menos afectadas, se hace ese juicio y se divide físicamente la casa, ¿sí? Hay que cumplir muchos requisitos porque si es una colonia en donde se está autorizado que haya casas de tal tamaño y tú la vas a dividir y ahora vas a hacer en esos terrenos grandes, vas a hacer dos casas, falta que el municipio te lo apruebe, ¿sí?
porque hay un permiso de uso de suelo y un coeficiente de densidad de uso de cada colonia. Entonces, pues hay que checar esas partes también. Pero así pasan muchos temas, ¿no? Y lo comento porque ustedes, cuando sean abogados, les van a tocar así asuntos de ese tema. Bueno, continuamos. Ahí disculpen la historia, pero yo creo que viene muy bien a este foro. Está muy buena y son casos de la vida real, maestro. Está excelente todo. Exacto. Tipos de copropiedad, ¿sí? Hay distintos tipos de copropiedad, los cuales dependen de los criterios que se tomen en cuenta para su clasificación. Hay tipos de propiedad voluntarias y forzosas. La copropiedad voluntaria es aquella en la que quienes intervienen pueden hacerla cesar entre ellos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues, ¿sabes qué? Pues tenemos una tercera parte, somos tres copropietarios. ¿Sabes qué? Yo no la quiero. Mi tercera parte divídense entre los dos y no pasa nada, ¿no? Y se va con un notario y se hace ese cambio y ya, ¿sí? Eso puede pasar. Que eso, bueno, eso casi no pasa, pero si está contemplada la ley es porque sucede. La copropiedad forzosa es aquella que resulta imposible la división o la venta inclusive por la naturaleza de la cosa que la ley reconoce. Ejemplo, las áreas comunes, ¿sí? Oye, somos propietarios de las áreas comunes, ¿la quiero vender? Pues no se puede vender, compadre, no la puedo vender. Si quiero vender mi parte, pues no se puede vender porque es una área común. ¿Cuáles son las áreas comunes? En una colonia, en unos departamentos, pues el parquecito que está en medio, las escaleras, los descansos de las escaleras, la área que le llaman de distribución en un edificio de departamentos, en donde tú subes las escaleras y vas al departamento 1, vas al departamento 2, al 3, al 4. Esa área de distribución es un área común. ¿Un puente sería un área común, maestro? Un puente, si está dentro de una colonia, pues sí, es un área común. Pero bueno, otra vez volvemos a lo mismo. Si la colonia es del fraccionamiento, si es una colonia privada, pues sí es un área común. Si es una colonia de acceso controlado y hay un puente ahí, es del municipio. Maestro, una pregunta. A ver. ¿Se podría vender esa área en común? Es decir, yo como copropietario, pues me pertenece una parte alícuota del área común. ¿Puedo vender esa parte del área común a otro copropietario? No se puede. No se puede. Aquí lo dice. La copropiedad forzosa es aquella que resulta imposible la división o la venta por la naturaleza de la cosa que la ley reconoce. Ejemplo, áreas comunes. No se pueden vender. Maestro, ¿puedes buenas vender? Noches. Sí, adelante. Maestro, lo que pasa es que sí le entendí a Oscar lo que está diciendo, pero ahí también, por ejemplo, en un área común que usted dice, yo he visto que en los condominios hacen casitas ahí y se apropian de ellas y ahí se quedan, bueno, no lo usan como patio. Ese es otro tema, ¿verdad? Y ustedes como propietarios de esas áreas comunes, pues deben de hacer su reclamo correspondiente, ¿verdad? Porque las casas, tú ves casas, hay casas, no son, ahí están, son de alguien y se apropian de ellas, ¿verdad? Pero ese es otro tema, estás brincando la ley, ¿verdad? Y hay que hacerla valer. Gracias. De nada. Otro tipo de copropiedad es la temporal y permanentes, temporales y permanentes. En términos generales, la copropiedad es voluntaria, se considera en la mayoría de los casos es temporal y al final de la misma será cuando los copropietarios opten por su terminación, ¿sí? En las ocasiones en que la copropiedad es forzosa, es permanente, pues dura de manera indefinida, como los muros divisorios también,
se consideran como que todos son dueños de esos muros divisorios, la zanja, los setos que dividen los dos predios, etcétera, ¿sí? Número 3, las reguladas y las no reguladas, las previstas por la ley y las que no, sobre bienes determinados y sobre una universalidad. Determinados, dice, sobre bienes específicos o un grupo de bienes determinados. Universales, los que caen sobre una masa hereditaria o un patrimonio muy común en las herencias. Aquí es donde se ve, o sea, la copropiedad nace por eso, por ese procedimiento de las herencias. Ahí nació la copropiedad, ¿sí? Y bueno, y ahora, hoy deriva todavía de las herencias, mucho, la mayor parte de las copropiedades viene de ahí, pero ahora tiene muchas vertientes también. Simplemente cuando uno, un crédito hipotecario de una casa, siempre hay el propietario o el acreditado y el coacreditado. En otras palabras, es el propietario y el copropietario, porque son dos personas que son propietarios de un mismo bien, entonces forzosamente son copropietarios, ¿sí? Esa es otra de las variables. O cuando dos personas compran una propiedad, se juntan la lana, ¿sí? Para comprar una bodega, un terreno, una casa, y bueno, en la escritura correspondiente, ¿sí? Aparecen como copropietarios, como los siguientes copropietarios: Jorge, Juan Carlos Ramírez Valdés y Gerardo Garza Orrúa y Lechán, son copropietarios de la propiedad tal, que está ubicada tal, con medidas tales, etcétera, 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 ¿sí? Y por tanto, los dos salen obligados. En el impuesto predial, a la hora de que ves, el impuesto predial es un poquito, es información un poquito más privada. No podemos ver el impuesto predial de todo mundo si quisiéramos. Es una información un poquito más restringida, pero a la hora que ves completo el tema de un expediente catastral, si son varios los propietarios de ese inmueble por el cual están pagando el expediente catastral, aparece propietarios, es más, ya no dice propietarios, dice copropietarios, tal, y dicen todos los nombres ahí, ¿verdad? Yo he visto expedientes catastrales donde vienen 8 o 10 copropietarios de terrenos, ¿verdad? De terrenos así muy grandes, y también chiquitos, ¿verdad? Donde aparecen muchos copropietarios. Hay distintos tipos de copropiedad, las cuales dependen de los criterios que se toman en cuenta para su clasificación. Bueno, estamos en el mismo tema. Por acto inter vivos y mortis causa. Inter vivos, la formada por un contrato específico, o por mortis causa, por una sucesión testamentaria o legítima, ¿sí? Régimen de copropiedad, dice: la situación jurídica en que se encuentran quienes son copropietarios produce una serie de derechos y obligaciones, ¿sí? Respecto de la cosa sobre la cual recae el derecho de los propietarios, y respecto del porcentaje o parte alícuota de los copropietarios, y sobre lo cual se le atribuyen otros derechos y obligaciones, ¿sí? Hay copropietarios hasta de ranchos, y hay copropietarios de caballos, y hay copropietarios de autos, ¿sí? Entonces, pues todos tienen la misma obligación. Si de una propiedad hay que pagar el predial, bueno, pues órale, brínquenle todos. El predial son 300,000 pesos, pues entre tres, pues nos tocan a 100,000 pesos cada uno, ¿verdad? Y ¿cuándo es cuando ves el Código Civil, y cuando te echas un clavado del Código Civil y empiezas a buscar un abogado? ¿Qué está pasando? Porque uno no, por ejemplo, si uno de los copropietarios pues no quiere pagar, ¿sí? No quiere cooperar para pagar el predial, no quiere cooperar para el mantenimiento de la propiedad, y dice: yo como quiera soy dueño, ¿sí? También soy dueño. Si no, tienes que cumplir, porque si tú haces valer ese derecho que no se está cumpliendo, pues el juez le puede exigir que cumpla sus obligaciones sobre esa propiedad,
y si no, lo pueden demandar y le pueden embargar por todo lo que no ha pagado. O sea, es una obligación que tienes, y también tienes derecho a usarlo y verlo, y etcétera, y rentarlo si todos están de acuerdo, lo rentas, etcétera. No nomás es así, soy copropietario y bien a gusto. También son obligaciones. El derecho del tanto. A ver. Creo que alguien levantó la mano por aquí. Rogelio Alvarado que levantó la mano. Dígame, Rogelio. Gracias, maestro. Pero también ellos pueden vender. Si dos se ponen de acuerdo, pueden vender, dos hermanos. Sí. Los tres tienen que estar de acuerdo. ¿Sí? Si son tres hermanos, los tres tienen que estar de acuerdo, y eso pasa sin ningún problema. Si uno no está de acuerdo, hay que utilizar un abogado para ir con el juez para que lo obligue, si la venta está bien justificada, el juez puede ayudar a que a través de un juicio de mayor y mejor uso de la cosa, puede obligar a esa persona a que acepte la venta, ¿sí? O inclusive lo puede sacar, lo puede sacar. ¿Sabes qué? Tú no estás de acuerdo, pues no importa, compadre. No hay una justificación por la cual no estés de acuerdo, entonces te saco de la jugada, pero no del derecho, no le quito el derecho. Sí, se vende la propiedad, pero el monto de la propiedad, el monto en el cual vendieron la propiedad, se divide entre tres, ¿sí? Gracias. De nada. El derecho del tanto es aquel que tiene el copropietario para adquirir en igualdad de términos de un tercero la parte que algunos de los copropietarios quieren ajenar. Este derecho se asocia con el derecho de ser preferido frente a un tercero. ¿Qué significa eso del derecho del tanto? El derecho del tanto es que si hay tres copropietarios, otra vez el mismo ejemplo, y yo quiero vender mi parte, al primero que le voy a avisar, independientemente que todos estén de acuerdo, al primero que le tengo que avisar y ofrecer mi parte, ¿a quién es? A mis otros copropietarios, ¿sí? Forzosamente la ley me obliga a decirle primero a ellos, quiero vender y te la ofrezco, ¿sí? Para que tú compres mi parte, ¿sí? A ese se le llama el derecho del tanto, ¿sí? En el derecho de preferencia, dice, en nuestro sistema legal existe una gama de derechos preferenciales, y en este caso particular existe el derecho de preferencia por el derecho del tanto. Es decir, la ley otorga a quienes tienen el derecho de preferencia por el derecho del tanto un derecho preferencial, los coloca en una situación de preferencia respecto de terceros por la adquisición del bien. Si en un contrato, por ejemplo, algo que yo vi mucho un tiempo, es este derecho de preferencia en los contratos de arrendamiento por bodegas industriales. Había una cláusula que así la pedíamos que se incluyera. Si yo soy acuérdense, el arrendador es el dueño de la propiedad que está rentando y que tiene la posibilidad de poner su propiedad en renta, y el arrendatario es el que usa la propiedad a través de una renta, ¿sí? Para que los identifiquen muy bien. Entonces, si yo siendo arrendatario, pero me interesa comprar la propiedad que estoy rentando, ¿sí? Le digo al dueño, o sea, al arrendador, oye, pon la cláusula de derecho de preferencia, o inclusive también le llaman derecho del tanto, por si decides vender la propiedad, ¿sí?, que yo estoy ocupando en este momento, me digas primero a mí, ¿sí? Me digas primero a mí para yo ver si te la puedo comprar o no, ¿sí? Eso no te obliga a comprar la propiedad, ¿sí? Pero sí de que le avises a este cuate de si tiene los medios y está en los tiempos adecuados para poder comprar la propiedad, ¿sí? Básicamente a eso se refiere. Y se utiliza muchísimo. El derecho del tanto entre copropietarios
ni siquiera lo tienes que poner por escrito, la ley lo exige, que tienes que avisarle a tus copropietarios de que quieres vender y que se las ofreces a ellos, ¿sí? En primer lugar. Vamos a ver un video de la copropiedad. Está muy interesante. A ver, alguien está diciendo algo. Oscar, adelante, Oscar, ¿quiere decir algo? Sí, maestro, gracias. Oiga, nada más quería preguntarle cómo se podría, digo, es curiosidad, ¿verdad? Uh-huh. No es mala intención, nada más es curiosidad. ¿Cómo podría un arrendador, o más bien, cómo podría un arrendatario enterarse del monto en el cual vendió el arrendador? Es decir, el arrendador le ofrece al arrendatario, le dice, ¿sabes qué? Dame 25 millones por la bodega, pues porque no le quiere vender por algún motivo, aunque después la venda él por 20, ¿no? Por decir algo. Ajá. O sea, ¿cómo podría, digamos, si la vendió, cómo podría el arrendatario hacerlo cumplir o reclamar que no le dio el derecho de tanto? No, es que está en un clausulado. Si, por ejemplo, fíjate, te voy a decir, es tan importante el derecho del tanto porque si no se cumple ese clausulado, si yo soy el arrendador, yo soy el dueño de la propiedad, ¿sí? Sí. Yo tengo un contrato con mi arrendatario y donde ese contrato está incluido una cláusula del derecho del tanto, ¿sí? En favor del arrendatario, ¿sí? Claro. ¿Sí? Pero yo la vendo y no le aviso. Exacto, señor. A fuerza se va a dar cuenta el arrendatario, a fuerza se va a dar cuenta porque es fácil de darte cuenta. Si es una bodega, estamos hablando de 25 millones, 30 millones, 80 millones, te vas a dar cuenta y va a llegar un momento que le van a decir, oye, esta propiedad ya no, porque como cambia de dueño, ¿sí? Las rentas le van a avisar al arrendatario, oye, ¿sabes qué? Ya no le vas a depositar la renta a este cuate, ahora me la vas a depositar a mí. Caray, pero ¿por qué? No, es que ya no soy el dueño, ahora el dueño es tal persona. Espérame, ¿por qué no me avisaron? Y tú puedes cancelar la venta. Ok. Con un procedimiento jurídico, por supuesto. Exactamente. O sea, tú puedes echar para atrás esa venta y funciona, ¿eh? Ok. Es tan delicado que sí se cumple. Claro, si tú te avisas, ¿sabes qué? Quiero vender esta propiedad. Ok, si te la compro, ¿cuánto quieres por ella? Por decir, 50 millones de pesos. No friegues, no cuesta 50 millones de pesos. O sea, hay un valor de mercado, tampoco te puedes salir del mercado. Y bueno, no la quise en 50, pues yo se la voy a vender a mi compadre en 30, ya lo tenía arreglado. Eso tampoco está permitido. Porque eso es público, es información pública, no es confidencial, es pública. Entonces hay manera de darte cuenta. Entonces, o sea, puede ir a registro público de propiedad, se da cuenta de la operación, el monto en el que lo vendió. Sí, exactamente, la escritura dice. En la escritura dice el monto, entonces no hay manera. Pero habría que, bueno, digo, ya habría que demostrar y evidencias, etcétera, ¿no? Porque claro, no, es un procedimiento larguito, ¿eh? No es sencillo, pero sí se puede. Ok, muy bien, maestro, muchas gracias. Gracias. Que tú vas a hacer valer tu derecho. Si tú realmente creas esa nave, que era muy importante para tu operación, para tu producción, para tu negocio, y se la vendió otro y no me avisó, a pesar de que era un clausulado, pues tú lo vas a hacer valer, ¿verdad? O sea, yo te lo dije y aquí está la cláusula y no lo respetaste y bueno, y te voy a demandar por eso. Tengo otra persona que quiere decir algo, Teresa Rivera. Gustavo. Sí, maestro, buenas noches. Buenas noches. Bien, gracias a Dios. Oye, te hice llegar ahí un mensajito WhatsApp, ¿lo viste? Oscar, ¿has prendido tu micrófono, Oscar? Bueno, entonces la renta pues queda exactamente igual, 27,900 pesos, con un descuento. ¡Oscar! Con que se acuerde, ¿verdad? Es decir, si acordamos... Ya sabemos cuánto va a cobrar de renta. O que si acordamos... Muy cara la renta, ¿dónde vive o qué? En vivo, maestro. Oscar, todos a la casa de Oscar ya va a cobrar la renta. En este caso, pues sabemos que... ¿cómo se llama?
pero ya estamos escuchando cómo cobrar una renta. Ya lo silencié. A ver, Teresa, adelante. Ya. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Oiga, sí, por ejemplo, yo rento una casa habitación, pero no estoy dada de alta en Hacienda. ¿El contrato que yo haga como quiera es válido? ¿Sí tiene validez ante la ley? Sí tiene en validez. Caso de algún problema con el rentero que no se quiera salir o cosas así. Sí tiene validez ante la ley, sí tiene validez. Nomás que le van a cobrar todos los impuestos que no pagó. Y de todo el tiempo que la... Ajá. Y multas y todo eso, pero sí tiene validez. Ah, muy bien. Otra pequeña duda, por ejemplo, en ese contrato, ¿es válido también poner si es un contrato de papelería, o sea, ya hecho, ¿es válido también poner cláusulas con pluma? Sí, siempre y cuando estén de acuerdo las personas, o sea, todo es un contrato a máquina, ¿no? Digo, un contrato se puede hacer a mano, no pasa nada, no cumpla los elementos esenciales de validez, ¿sí? Y si es el contrato a máquina, por decirlo así, no digo una máquina en computadora, y surge una duda, surge algo que no se tomó en cuenta, se le dice testar el contrato. O sea, se pone una cláusula adicional, pues ¿sabes qué? Se nos olvidó poner que la renta va a aumentar cada año tanto, se nos olvidó, lo platicamos, lo vimos y se me olvidó poner el contrato, lo voy a poner aquí, en el mismo contrato, a mano, ¿sí? Y los dos firman esa clausulita en un ladito, ponen su rúbrica donde están los dos de acuerdo, y ya entra en el cuerpo de todo el contrato. Ah, muy bien. ¿Sí? Muchas gracias, maestro. Al contrario. Gusto en saludarlo. Igualmente. Muy bien, entonces continuamos. Vamos a ver el video. Gillette revoluciona tu afeitada con el carro. Permítame tantito porque tengo que hacer aquí varios movimientos. Your life depends on one decision. Which major you choose to pursue? No, correct that. You build... ¿Qué tal? Bueno, yo voy a salir del aire tantito para que puedan ver su video normalmente. Sí, lo que dice el compañero aquí, lo mejor es llevar el contrato ante un notario y hacer lo que corresponde y ya, te quedas más tranquilo. Okay, va el video. Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En este video veremos un tema de derechos reales que en la práctica conlleva muchos problemas cuya solución no siempre es simple. En este video te voy a hablar de la copropiedad, sus reglas y cómo terminar esta figura. Así que, comenzamos. Comencemos por definir a la copropiedad. La copropiedad es el dominio y titularidad que dos o más personas ejercen sobre un mismo bien. Es decir, dos o más personas son dueñas de una misma cosa. El ejemplo más común de copropiedad es en las herencias, en donde la ley les da el carácter de copropietarios a los herederos respecto de la masa hereditaria, hasta en tanto se realice la partición de bienes, en la que incluso aún así pueden llegar a ser copropietarios de un mismo bien. La copropiedad implica varias reglas y limitaciones que los copropietarios deben acatar, como por ejemplo, el copropietario no puede dar en arrendamiento el bien común sin el consentimiento del otro u otros copropietarios. No se puede hipotecar, gravar o vender la copropiedad sin el consentimiento del otro u otros copropietarios. Las modificaciones o alteraciones a la cosa común, aún en beneficio,
deberán ser por acuerdo de todos o la mayoría de los copropietarios. Ahora bien, algo importante a tomar en cuenta y que la ley considera es que nadie está obligado a la copropiedad. Es decir, en cualquier momento se puede decidir, ya sea dividir o vender la cosa común. Para esto, un experto deberá determinar si la cosa común admite lo que se conoce como cómoda división. Por ejemplo, en el caso de una casa, un arquitecto deberá determinar si existe la forma de que dicho inmueble siga siendo funcional y que pueda ser dividido con mínimas o nulas alteraciones. En el caso de que la cosa común no admita cómoda división, se tendrá que vender, teniendo derecho del tanto los copropietarios para adjudicarse el total del bien, y en caso de desacuerdo se determinará su venta. Es importante mencionar que en caso de que los copropietarios no se pongan de acuerdo respecto de la división o venta, existe un proceso judicial denominado división de la cosa común, en la cual el juez, atendiendo a las pruebas que se presenten, determinará lo que mejor proceda en cada caso concreto. La copropiedad también es la figura que se rige en aquellos inmuebles sujetos a régimen de propiedad en condominio. Sin embargo, ahí las reglas cambian y por eso lo dejaremos para explicarlo en otro video. Y bueno, por este video sería todo. Muy bien. Pues ahí reforzando un poquito lo que comentamos. Vamos a ir a la casa de Oscar, cobró la renta. Que ya conoce la renta, Oscar, y ya nos enteramos todos aquí para ir a pagar la carnita. ¿Cuál perdón? Saca la carnita asada. Pues ya está, ya se armó entonces, hay que celebrar, ya cerramos trato. Ya supimos. El profe también está invitado. Ya está, ya nomás de que me digan y yo me paro ahí. Ya dijo. Bueno, vamos a seguirle, ya vamos a acabar. En el tema, nuestra legislación, donde se encuentra el aspecto de la copropiedad, el título de copropiedad está en el capítulo 6, ¿sí? Artículo 938 del Código Civil. Hay copropiedad cuando una cosa o un derecho pertenecen pro indiviso a varias personas, ¿sí? Artículo 939. Los que por cualquier título tienen el dominio legal de una cosa no pueden ser obligados a conservarlo indiviso, sino en los casos en que por la misma naturaleza de las cosas o por determinación de la ley, el dominio es indivisible. Si el dominio no es divisible o la cosa no admite cómoda división y los participantes no se convienen en que sea adjudicada a alguno de ellos, se procederá a su venta y a la repartición de su precio entre los interesados. Si no hay acuerdo y se van a juicio y aún así no acuerda nada, se va a vender esa propiedad, se pone en venta. A falta de contrato o disposición especial, se regirá la copropiedad por las disposiciones siguientes. El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, será proporcional a sus respectivas porciones. Se presumirán iguales mientras no se pruebe lo contrario las porciones correspondientes a los partícipes de la comunidad, ¿sí? Cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad ni impida a los copropietarios usarla según su derecho. ¿Okay? Quiero que veamos así un último video, así muy rápido, del régimen de condominio, que es una variable de la copropiedad. A ver, Sandra Silva, ¿quiere decir algo? Sí, profe, yo tengo una duda, espero no me la cobre como asesoría. No, claro que no. Es que en la familia de mi mamá, todas, absolutamente todas mis tías están en Estados Unidos y mi mamá es la única que está aquí, en Monterrey, pero tienen terrenos en Veracruz y en Tamaulipas, y esos terrenos y casas,
pues están deshabitadas, nada más una es la que está rentando, pero mi abuela ya falleció y no hizo testamento. De palabra se la dejó a la hermana más chica, a mi tía más chica, pero a mi tía no le importa, pues ella está muy bien allá y todo, y ahí están las casas y luego le dice mi tía a mi mamá que vaya y arregle los papeles de las casas, ¿verdad? Para venderlas. Pero tengo entendido que no se puede, ¿verdad? Porque las otras hermanas están en Carolina del Sur, otras están en Carolina del Norte, unas en Houston, y un tío está en Laredo. Entonces, ni siquiera tenemos comunicación con todos, entonces creo que sí sería muy difícil encontrar todo eso. ¿Ahí qué se puede hacer? ¿O se queda ahí así el terreno? No, lo que pasa ahí es que aunque le haya dicho tu abuela o tu abuelo a tu tía más chica que se queda con las propiedades de pura palabra, ella nunca puede tomar posesión físicamente de esas propiedades. Claro que las puede tomar en posesión y decir son mías, ¿verdad? Que eran de la abuela. Pero para que tenga el papel que diga que son de ella, ¿sí? Tuvo que haber hecho tu abuela, es que no me acuerdo si es tu abuela o tu abuelito, no me acuerdo. Tuvo que haber hecho un testamento, ¿sí? Donde diga que todas esas propiedades son de esa persona. Si no hizo testamento, hay que hacer el juicio de sucesión legítima, ¿sí? Donde no hay testamento, es una sucesión intestada y el juez le va a otorgar la propiedad, ¿sí? A todos los hijos, ¿sí? A todos los hijos, aunque no estén, pues habrá que ver si a través de un representante, sí, ok, de acuerdo, sé que algunos tienen otras clases, a través de un representante, pudieran comparecer ante el juez, haciéndose valer como hijos de esta persona, ¿verdad? Pero el hecho de decir de palabra, yo, todo eso es tuyo, pues no sirve de nada, ¿verdad? Ahora, si todos los hermanos están de acuerdo en que todas sus propiedades son de ella, pues sería bueno ir con un notario y a ver qué procede en eso, en virtud de que pues todos están fuera, ¿verdad? Así se han perdido un montón de propiedades por esa situación. Valdría la pena, por lo pronto, ocupar esas propiedades de alguna manera. O sea, yo lo que haría así muy rápido es, lo primero es que no se vean abandonadas esas propiedades, para que alguien no las tome y como pues cuesta mucho dinero sacar una persona de una propiedad que no es de él, pues mantenerlas como no abandonadas, ¿verdad? Darles mantenimiento a esas propiedades, pues para que no se meta nadie. Gracias. De nada, al contrario. Bueno, vamos a ver ese video muy rápido. Sé que otros tienen otra clase, pero bueno, este video es importante. Ojalá que los que se puedan quedar. Como cada mañana, en nuestra sección Asesoría Legal. Amigo. ¿No se ve, profe? Sí, permítame. Lo estoy preparando. Dejo de presentar. Es sobre el derecho, el régimen de condominio. Como cada mañana, en nuestra sección Asesoría Legal. Amigo, amiga, seguramente usted alguna ocasión ha tenido la oportunidad de conversar con alguien o escuchar alguna conversación que verse en torno a la propiedad del hogar y de repente alguien dice, oye, ¿tú tienes casa o tienes departamento? No, yo prefiero casa porque no me gusta estar compartiendo con nadie. No me gusta que mi pared sea la pared del vecino. Bueno, seguramente esto lo he escuchado en más de una ocasión. Hay quienes inclusive ahora con estos nuevos modelos de privadas, habitacionales, aunque son casas independientes, también se escucha del régimen en condominio. Y por eso precisamente hoy, gracias a las peticiones que ustedes nos han hecho a través de nuestros distintos canales de comunicación,
Le hemos preguntado al abogado que nos dilucide esto. ¿Qué es el régimen de condominio? Entonces, ¿lo mío es mío o es mío y también del vecino? Abogado, Oscar, ¿cómo estás? Javier, bienvenido, muy bien, Oscar gracias. Díaz. Gusto saludarte otra vez. El placer es mío. ¿Qué pasó? ¿Es mío o no es mío o es de todos? Es tuyo y es de todos. Fíjate que alguna particularidad que tiene esta figura del régimen de condominio es que, hay una parte que se le conoce como privativa y ese es precisamente el área de dominio que yo tengo, la superficie, la construcción que yo tengo y que solamente yo tengo acceso a ella. Y hay otra parte que se le conoce como área de uso común, que esa sí está en copropiedad y pro indiviso con todos los demás condóminos, ¿no? Que son participantes también de este régimen de condominio. Efectivamente, esto se da mucho en estas privadas, en estos fraccionamientos que ya de unos años para acá conocemos, y también, desde tiempo atrás, todos los condominios que se tenía de Infonavit, por ejemplo, lo que se construye horizontal o verticalmente, pero que se compartan áreas comunes, corredores, construcciones, paredes, entonces está dentro de lo que se conoce como régimen de condominio. Y esto se establece desde la escritura constitutiva normalmente de un condominio. Ahora, la pregunta importante sería, entonces, ¿a qué derechos tengo en el área que es exclusivamente mía y qué derechos tengo en la que comparto? Muy importante, en el área de exclusividad nuestra podemos hacer las modificaciones que nosotros encontremos necesarias siempre y cuando no cambiemos, por ejemplo, la estructura normal, natural y sobre todo delicada de lo que es el condominio. Si estoy compartiendo algunos muros de carga o situaciones por el estilo, eso no los puedo modificar porque ya afecto al condominio. Pero si estamos hablando de algo que no afecte a mis colaterales, tal vez al condominio que está arriba o que está abajo, puedo modificarlo sin ningún problema. En las áreas comunes, pasillos, áreas de estacionamiento, escaleras, que se compartan, en esas no puedo hacer absolutamente nada, ¿no? Ahora, la verdad es que esto llama poderosamente la atención porque si bien para lograr vivir en santa armonía en un régimen de condominio se requiere de la similitud de todos los que ahí cohabitan, ¿no? La disponibilidad y disposición a llegar a acuerdos. Me imagino que podemos partir de un acuerdo fundamental que sería lo que es un reglamento, porque debemos de partir de algo común que nos rija a todos y posteriormente los acuerdos que como usuarios lleguemos. Que puedan inclusive modificar el acuerdo original si estamos todos de acuerdo. ¿Cómo se logra esto? ¿Qué es lo que un comprador de una propiedad que está en régimen de condominio debe observar primero para después evitar las pesadillas de que después no se pueden poner de acuerdo ni para lo básico? Claro, Javier. Mira, desde que se constituye el régimen de condominio en la escritura pública, se establece un reglamento. Y ese reglamento tiene que ser respetado por todos los condóminos y ahí se establecen las cuestiones básicas de convivencia, como tú mencionas, que se tienen que respetar, que vigilar y que procurar por todas las personas que estén involucradas con él. Se trata de construir una especie de cultura y establecer derechos y obligaciones de cada uno de esos condóminos. El problema es que no hay mucha difusión y desgraciadamente cuando se va a hacer una escritura pública en la que se adquiere, se compra un bien de estos, una casa, un departamento, no se explica de una manera muy amplia que existe este régimen de condominio y que existe un reglamento y que tiene que ser respetado y que tiene que leerse y ser conocido por todos los condóminos. Además de este reglamento, también tenemos un reglamento municipal y tenemos una ley en el estado de California que regula la situación del régimen de condominio y lo hay en cada estado de la República, Entonces, tiene la gente que tener contacto con esta información para saber que hay ordenamientos legales que están cuidando, que están vigilando esta figura y que prevén sanciones, prevén obligaciones, prevén derechos, prevén la manera de administrar, prevén la manera de cambiar disposiciones de reglamento del condominio. Por ejemplo, en un régimen de condominio, la autoridad máxima es la Asamblea General. ¿Cuál es la Asamblea General? Bueno, la agrupación de todos los socios, por decirlo así, de todos los copropietarios, de todos los condóminos. Entonces, esa Asamblea General cuando se reúne y toma decisiones en conjunto, esa es la máxima autoridad de un condominio. Es como si estuviéramos hablando de una asociación civil. Aunado a eso, hay un consejo de vigilancia y hay un administrador, por ejemplo, que se encarga de que todo el tiempo el condominio esté de acuerdo a lo que necesita para poder funcionar, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Así Porque es. no necesariamente, como bien mencionabas, la
falta de información al respecto de lo que es el régimen de condominio, las obligaciones y derechos a los que tenemos acceso, a veces nos impiden el saber que tenemos que organizarnos como condóminos, ¿no? Tenemos que organizarnos en una asamblea como la que mencionas. Entonces, el primer paso sería, ¿dónde vemos cuáles son las sugerencias? ¿Hay algún librito, algún punto básico que nos diga, mira, esto es lo básico que tú debes de saber y hacer si vas a vivir en régimen en condominio? Sin duda, todos los que estén en esta situación, en su escritura constitutiva deben de tener un anexo que es el propio reglamento de condominio al cual están sujetos. El reglamento de cada condominio puede cambiar, pero ya las disposiciones generales son iguales para todos, como el reglamento municipal o la ley del Estado. Pero pueden empezar revisando en su propio reglamento. Si no encuentran nada ahí o si no tienen el anexo de su reglamento, pueden consultar, y ahora ya con las facilidades de Internet, pueden consultar por Internet el reglamento municipal o la ley del Estado que nos habla al respecto. Y ahí viene especificado, y no de una manera confusa ni de una manera complicada, viene especificado de una manera muy fácil de entender en la ley del Estado sobre el régimen de condominio, cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones de todos los condóminos. Por ejemplo, hay algo que quiero comentar antes de terminar y que me interesa mucho. No se puede construir, y quiero ser enfático, en áreas comunes, porque desgraciadamente se estila, de hace muchos años para acá se estila que se tiene por comodidad alguna especie de espacio, de patio, que pudiera ser tomado por algunos de los vecinos, y así lo hace sin consultar a los demás, y después se empieza a crear un grave problema entre todos los vecinos, porque las áreas que todo el mundo conocía como áreas comunes, pues de repente ya se empiezan a convertir en áreas privativas, ¿no? Y eso es algo que no es correcto, y eso es algo que se puede echar para atrás utilizando las herramientas legales necesarias, con las sanciones que esto acarrearía, sanciones económicas, e inclusive en un extremo pudiera llegar a haber alguna sanción penal, ¿no? Qué barbaridad. Oiga, pues mire, aquí está interesante este punto. Si usted está en uno o en otro extremo de esta historia, podría consultar directamente con nuestro abogado Oscar Díaz, ¿no? ¿Por qué no nos deja sus contactos, por favor? Sí, claro, con mucho gusto. El teléfono de nuestra oficina, que es Díaz Gómez y Asociados, el teléfono es 324-5250. Bueno, ahí si quieren los datos del abogado, pues ahí están en YouTube. Pues básicamente, hablando del tema del régimen de condominio, reforzar un poquito lo que comentamos aquí, y viene mucho bueno, de hecho es un tema, ¿no? Es un tema que tenemos que ver, no lo metí nomás porque sí, también es un tema que hay que ver. Entonces, listos para la próxima clase, el próximo miércoles, igual a las 8, vamos a ver 2 temas, son más cortos, por eso vamos a ver 2, y va a ser la semana de exámenes. Entonces, pues bien listos, y yo también me voy a poner las pilas ahí para ver los errores que están saliendo por ahí, revisar lo que falta, subir el examen, etcétera, y voy a ver si puedo en otro día distinto a a ver si podemos tener un repaso, ¿sí? A ver, dígame, Yajaira. Sí, buenas noches. Buenas noches. Todavía me sigue apareciendo el 1 de calificación. Sí, me están diciendo eso, y es algo que ya voy a revisar desde ahorita, desde ya. Oh, ok, gracias. Gracias. Que pasen buenas noches, les agradezco que estén todos aquí. Y buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, Oscar. Gracias. Es puro rebane. Es puro rebane, no te creas. Sí, claro. Hay que darle para adelante. Buenas noches, profe. No escuchamos nada, Oscar. No te preocupes. Bye.